Consumido por el odio hacia el pueblo que le arrebató todo, un implacable guerrero apache encontró a la hija huérfana de sus enemigos, y su decisión de salvarla se convertiría en el sacrificio supremo que salvaría el destino de su propia gente. El sol de Sonora era un martillo de fuego sobre la tierra agrietada, forjando en el paisaje una quietud hostil que solo los más resistentes se atrevían a enfrentar. Taza, cuyo nombre apache significaba escudo, se movía por ese infierno ocre con la fluidez de una sombra, su cuerpo un tapiz de cicatrices que contaban historias de enfrentamientos contra soldados mexicanos y la caballería estadounidense. A sus 30 años, sus ojos negros ya no reflejaban la luz de la juventud, sino la profundidad opaca de un pozo de pérdidas. La masacre que se había llevado a su esposa e hijo le había arrancado el alma, dejando en su lugar a un hombre silencioso, movido por un código de supervivencia tan afilado como la hoja de su cuchillo. Cazaba no solo para alimentar a su clan, sino para silenciar a los fantasmas que lo perseguían en la vasta soledad, un vengador cuya única brújula era el dolor. Fue entonces cuando el silencio se rompió. Un llanto agudo, fino como un hilo de vidrio, cortó el aire pesado e inmóvil. Taza se detuvo, el cuerpo rígido, la mano buscando instintivamente la culata del rifle. Era el sonido de la vulnerabilidad, pero también, en su mente endurecida, el sonido de un enemigo. Siguió el origen del lamento con la cautela de un depredador, esperando encontrar una trampa o un puesto avanzado de exploradores. Lo que encontró, sin embargo, fue una escena de desolación que paralizó incluso a su corazón curtido. Al lado de una acacia espinosa, el cuerpo de una mujer mexicana yacía inerte, la piel ya grisácea bajo el sol implacable, y acurrucado contra su pecho frío, un bebé de piel morena y ojos asustados gritaba su hambre al cielo indiferente. Aquel sonido, un eco fantasma del último llanto de su propio hijo, golpeó a Taza con la fuerza de un golpe físico, forzándolo a una elección que el desierto no perdonaría. La lógica de la guerra, grabada en su piel por las hojas enemigas, le gritaba que se alejara. La niña era mexicana, la semilla de un pueblo que regaba el desierto con sangre apache. En su mente surgieron fragmentos de humo y gritos, el brillo del acero contra la piel de sus hermanos, el rostro de su esposa desapareciendo en medio del caos de un ataque sorpresa. Cada fibra de su ser, entrenada para la venganza y endurecida por la pérdida, le ordenaba que dejara que el desierto reclamara lo que era suyo. El destino de aquella niña no era su responsabilidad. Era solo una nota triste más en la brutal canción de la frontera. Con la mandíbula apretada, Taza le dio la espalda al llanto, un movimiento decisivo para alejarse de aquel eco de su propio pasado. El sol parecía quemar con más fuerza, como si el mismo Usen, el creador, lo estuviera probando, observando si la semilla del odio había consumido todo lo que alguna vez fue humano dentro de él. Pero entonces un nuevo sonido lo alcanzó. Ya no era un llanto de hambre, sino un gemido débil, un soplo de vida que se desvanecía. Aquel sonido minúsculo y desesperado atravesó la armadura de su rabia y golpeó el núcleo de su dolor. Se detuvo, el cuerpo rígido como la roca a su lado. En aquel suspiro no escuchó a un enemigo, sino la inocencia que a su propio hijo le fue robada. Taza cerró los ojos y vio las manos de su esposa tejiendo la manta de lana que él llevaba, la única reliquia física de su vida anterior. Lentamente se dio la vuelta. Con pasos que parecían pesar una vida entera, regresó. Sus manos, acostumbradas a empuñar armas,
Fueron sorprendentemente gentiles al tomar el pequeño cuerpo. De su alforja sacó la manta sagrada, el olor a humo de cedro y de un hogar perdido aún impregnado en sus fibras, y envolvió a la niña, transfiriendo el calor de su memoria a la frágil vida que ahora sostenía. Con la niña segura en sus brazos, la vastedad del desierto se transformó. Antes, un territorio de caza y guerra, ahora era un campo minado de peligros para la frágil vida que llevaba. La sed era el primer enemigo. El conocimiento ancestral de Taza, antes usado para rastrear enemigos o presas, fue reorientado hacia la supervivencia de la pequeña. Examinó la tierra con una nueva urgencia, sus ojos buscando no el rastro de un venado, sino la sutil curva en el terreno o la presencia de una hilera de álamos que indicaba agua subterránea. Finalmente la encontró. Una pequeña grieta en la roca de donde escurría un hilo de agua, precioso como plata líquida. Con la paciencia de un artesano, usó una hoja ancha como embudo, recogiendo las gotas y humedeciendo su dedo para llevarlo a la boca de la bebé. La niña, que había comenzado a llorar de nuevo, chupó con avidez sus pequeños puños aferrándose al dedo de Taza, un primer y frágil lazo de confianza. El viaje de regreso al campamento de su clan se convirtió en una prueba lenta y deliberada. El ritmo implacable del guerrero dio paso a un andar cuidadoso, calculado para no perturbar el sueño de la niña o exponerla a un balanceo excesivo. La llamó Luz, un nombre que surgió en su mente como un susurro, quizás inspirado por la forma en que el sol poniente se reflejaba en su cabello fino y oscuro. El nombre era mexicano, y el sonido en su propia mente era como una pequeña traición. Cada respiración cálida que sentía contra su pecho, cada sonido suave que ella emitía al dormir, era un arma de doble filo. Traía un calor que él pensaba que estaba muerto para siempre, pero también reabría las heridas de su propia paternidad perdida. Ya no era solo Taza, el escudo, era el refugio de una llama enemiga, y esa carga era más pesada que cualquier arma que hubiera cargado. En la segunda noche, mientras el frío del desierto descendía como un sudario, el peligro adoptó una forma más rápida y letal. El sonido seco e inconfundible de una serpiente de cascabel, enroscada cerca del refugio improvisado de Taza, cortó la quietud. Antes de que pudiera pensar, el instinto de guerrero y el recién descubierto instinto de protector se fusionaron en un único movimiento explosivo. Se arrojó frente a la cuna improvisada, su cuerpo formando un escudo humano entre la serpiente y la niña. Con un gruñido bajo y gutural, más animal que humano, encaró a la criatura, la mano suspendida sobre el cuchillo, no para atacar, sino para defender a cualquier costo. El reptil vaciló, sintiendo la ausencia de miedo y la presencia de una ferocidad inquebrantable, y retrocedió hacia las sombras. Taza permaneció inmóvil por un largo momento, el corazón latiendo con fuerza en su pecho, el sudor frío en su frente. No había arriesgado su vida por su gente, ni por venganza, sino por un bebé cuyo nombre apenas se atrevía a susurrar. En ese instante, comprendió que la elección en el desierto no había sido un momento de debilidad, sino la forja de un nuevo propósito. Cuando la silueta familiar de los cañones que albergaban su ranchería apareció en el horizonte, Taza no sintió el alivio del regreso, sino el peso de la prueba que estaba por venir. El olor a humo de mezquite y carne asada, que normalmente calmaba su alma, ahora parecía un preludio al juicio. Al entrar en el campamento, la rutina de la vida apache cesó abruptamente. Las mujeres que curtían pieles se detuvieron, sus herramientas en silencio, los niños que corrían entre los wickiups se congelaron, sus ojos, curiosos y desconfiados, fijos en la carga que él llevaba. Un silencio denso y pesado cayó sobre el lugar.
un silencio que era más fuerte que cualquier grito de guerra. Las miradas de su gente no eran de bienvenida, sino de interrogación y reprobación. Veían a su guerrero más formidable regresar de la desolación no con una presa o la cabellera de un enemigo, sino con la cría de aquellos a quienes más odiaban. La manta de su esposa, ahora un nido para una niña mexicana, era una afrenta visible dolor de todos. De en medio de la multitud silenciosa, una figura se adelantó, y el mar de cuerpos se abrió para ella con reverencia. Era Nalín, la anciana cuyo rostro era un mapa de arrugas tan profundo como los cañones que los albergaban. Cada línea contaba la historia de un hijo perdido a manos de los soldados, de un invierno de hambruna, de una promesa rota por los hombres blancos. Se movía con la ayuda de un bastón de aliso, pero su columna era recta y sus ojos, aunque nublados por la edad, poseían una claridad cortante que podía desnudar el alma de un guerrero. Se detuvo a pocos pasos de Taza, su mirada no fija en él, sino en la manta que él sostenía con una extraña ternura. El silencio se profundizó, tenso como la cuerda de un arco. Finalmente su voz, seca como el follaje del desierto, rompió el hechizo. ¿Traes un cachorro de coyote a nuestro círculo, Taza? Su veneno corre en sus venas, ¿y tú le ofreces el calor de nuestro fuego? Taza no bajó la mirada. Encontró la mirada de Nalín, un acto de desafío silencioso que sorprendió a todos. Acomodó la manta en sus brazos, un gesto instintivo para proteger a Luz del peso del juicio de la anciana. Su voz, cuando finalmente habló, era baja y grave, un sonido que parecía venir de las profundidades de la tierra. Encontré una vida que se desvanecía junto a su madre muerta, dijo, sus palabras resonando en el aire quieto. El Gran Espíritu no me preguntó a qué pueblo pertenecía, solo me mostró la inocencia rodeada por la muerte y me dejó elegir. El odio nos ha mantenido vivos, Nalín, pero quizá también nos está cegando. No traje a un enemigo, traje a una niña que el desierto me confió. Si eso es un error, entonces la falla está en mi corazón y no en mis acciones como guerrero. No pidió permiso ni perdón. Hizo una declaración dejando que la verdad de su experiencia flotara entre ellos, desafiando la sabiduría antigua con una nueva e incómoda humanidad. Nalín sostuvo la mirada de Taza por un largo y tenso momento, una batalla silenciosa librada frente a todo el clan. En sus ojos, Taza no vio solo rabia, sino un dolor profundo, el dolor de una líder que temía por su gente. Finalmente, dio un paso atrás, su bastón golpeando secamente la tierra compactada. Tu corazón puede ser un guía traicionero, Taza. Puede llevarte a un oasis o a un pozo de arenas movedizas, dijo ella, su voz un presagio. Tomaste tu decisión. Ahora, vive con las sombras que proyecta sobre todos nosotros, pero que sepas esto. Si el llanto de esta niña trae los rifles de los mexicanos a nuestras puertas, la sangre de ellos estará en tus manos. Sin otra palabra, se dio la vuelta y se retiró a su tienda, un acto que puso fin a la discusión, pero no a la disensión. El resto del clan se dispersó lentamente, los susurros siguiendo a Taza como el crujido de hojas secas, dejándolo solo en el centro del campamento, un extraño en su propio hogar. La aceptación, se dio cuenta, no vendría a través de palabras, sino de actos. Taza eligió un lugar apartado para sí, bajo la protección de un saliente rocoso en el borde del campamento, creando un límite físico que reflejaba su aislamiento social. Allí, construyó un nido pequeño y seguro para Luz. El siguiente desafío era su hambre. El conocimiento de Taza sobre hierbas y caza era vasto, pero inútil para alimentar a un bebé. Con una humildad que no sentía en años, se acercó a la mujer que cuidaba de las pocas cabras de la tribu. Ella no se lo negó, pues la ley de Mimenosin, compartir era fuerte entre ellos, pero sus ojos eran fríos. Solo señaló a un animal,
y le entregó un cuenco de arcilla. El gran guerrero, cuyas manos habían quitado vidas y defendido a su gente, ahora se encontraba torpemente agachado, luchando por extraer las primeras gotas de leche, un acto de cuidado tan extraño y complejo para él como los rituales del hombre blanco. Las lunas vinieron y se fueron, y la presencia de Taza y Luz en el borde del campamento se convirtió en una parte extraña y silenciosa de la rutina de la tribu. La hostilidad inicial de los otros apaches se suavizó, transformándose en una observación distante y cautelosa. Veían al guerrero que antes lideraba los ataques ahora dedicar sus días a una nueva y minuciosa batalla, la de sostener una vida. Sus manos, que conocían el peso de un rifle, aprendieron la delicadeza de sostener una cabeza pequeña y calentar la leche a la temperatura justa. Aprendió a descifrar los llantos de Luz, distinguiendo el hambre del cansancio, el dolor del simple deseo de consuelo. Por la noche, cuando los vientos fríos soplaban por los cañones, los demás podían escuchar un zumbido bajo y gutural proveniente de su refugio, una canción de cuna sin palabras, la vibración de un corazón que reaprendía a sentir, protegiendo la pequeña llama que había rescatado de la oscuridad. Pero el desierto, siempre implacable, presentó una nueva prueba. Una fiebre se apoderó de Luz, su pequeño cuerpo ardiendo con un calor que ni el frío de Minzosintu la noche podía apaciguar. Sus gemidos eran débiles y sus ojos, antes vivos, se volvieron opacos y distantes. Los susurros en el campamento recomenzaron, más fuertes esta vez, cargados de miedo y acusación. «Es un mal presagio», decían algunos. «La niña trajo la enfermedad a nuestro círculo». Nalin observaba desde lejos, su rostro una máscara impasible de preocupación y validación de sus temores. Taza, sin embargo, no hizo caso. El dolor en su pecho al ver a Luz sufrir era un fuego que consumía todo miedo y duda. Recurrió a un conocimiento más antiguo que el odio entre sus pueblos, la sabiduría de las plantas curativas que su abuela le había enseñado. No dudó, dejando a Luz bajo la atenta mirada de una de las pocas mujeres que le mostraba compasión, y partió hacia el desierto, no como un cazador, sino como un sanador. Regresó al anochecer, trayendo consigo raíces de osha y corteza de sauce, tesoros que el desierto solo revelaba a aquellos que conocían sus secretos. Ignorando las miradas desconfiadas, Taza se movió con la precisión de un chamán. Encendió un fuego pequeño y limpio, usando las brasas para calentar una piedra plana, sobre la cual maceró los ingredientes hasta formar una pasta oscura y aromática. Luego, diluyó una porción en agua tibia, un proceso acompañado por un susurro bajo, una plegaria antigua al espíritu de la vida para que guiara sus manos y bendijera la medicina. Con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la dureza de su apariencia, sumergió un trozo de tela limpia en el líquido y lo llevó a los labios de Luz, exprimiendo gotas del amargo remedio en su boca. Repitió el proceso incansablemente, una batalla silenciosa librada contra la enfermedad que amenazaba la pequeña vida que se había convertido en el centro de su universo. La noche fue una vigilia larga y silenciosa. Taza no se apartó del lado de Luz, sintiendo su frente a cada instante, humedeciendo sus labios y esperando una señal. El resto del campamento dormía un sueño, inquieto, consciente de la lucha que ocurría en el borde de su mundo. Poco antes del amanecer, cuando el aire estaba más frío y el cielo comenzaba a clarear en el este, Taza sintió el cambio. El calor que emanaba del cuerpo de Luz comenzó a disminuir. Su respiración se volvió más profunda y regular, y una fina capa de sudor brotó en su frente, señal de que la fiebre había cedido. Un suspiro de alivio, profundo y tembloroso, escapó de su pecho. Al levantar los ojos, cansados pero victoriosos, vio a Nalin de pie en la penumbra, observándolo. La anciana no dijo nada.
Su mirada pasó de la niña, que ahora dormía pacíficamente, a Taza. Entonces hizo un único y lento asentimiento de cabeza, un gesto de reconocimiento que valía más que 1000 palabras de aceptación. La sabiduría apache había salvado a una hija del enemigo. El tiempo continuó su flujo implacable y con él luz crecía. La fiebre se había ido, pero había dejado su constitución frágil. La poca leche que las cabras de la tribu podían ofrecer ya no era suficiente para fortalecerla. Taza veía la sutil lentitud en su desarrollo, una fragilidad que lo atormentaba durante las largas noches. Sabía que para que ella prosperara, necesitaba más de lo que su conocimiento del desierto o el respeto reacio de su gente podían ofrecer. La decisión que se formó en su mente era un anatema para todo lo que él era: buscar ayuda en territorio de los enemigos. La idea era tan repulsiva como necesaria. Recordaba un rancho solitario a 2 días de Mindomessin. Camino, un lugar que había espiado en tiempos de guerra, marcándolo para un futuro ataque. Ahora volvería a ese lugar no con un rifle, sino con una petición, cambiando su orgullo de guerrero por la oportunidad de ver a Luz florecer. Dejar a Luz fue el acto de fe más difícil que Taza había realizado jamás. La confió al cuidado de la única mujer que le había demostrado bondad, un pacto sellado sin palabras, solo con una mirada de mutua comprensión y un suave toque en la cabeza de la niña. Entonces partió, moviéndose por la tierra enemiga con la familiaridad de un fantasma. Cada sombra era una aliada, cada brisa un aviso. Era un apache chiricahua en Sonora, un hombre por cuya cabeza había una recompensa y la vulnerabilidad de su misión pesaba sobre él a cada paso. Al amanecer del segundo día, avistó su destino, un pequeño rancho de adobe, una mancha solitaria de civilización en la inmensidad salvaje. El lugar parecía tranquilo, casi abandonado, pero Taza sabía que la quietud en Mizo-Setinjo. El desierto a menudo esconde el peligro. Desde una colina lejana, observó, su corazón latiendo al ritmo de una guerra que ya no quería librar. Después de horas de observación, Taza determinó que el ranchero estaba solo. Dejando su rifle escondido en una grieta, un acto de vulnerabilidad que le costó caro, descendió hacia el rancho. Caminó a cielo abierto, sintiéndose desnudo y expuesto bajo el sol mexicano. La puerta de la casa se abrió con un rechinido y un hombre de mediana edad, con un rostro tan curtido como el cuero de su silla de montar, apareció. En sus manos, una escopeta de doble cañón reposaba con una familiaridad mortal. El hombre, Mateo, se puso rígido al ver la inconfundible figura de un guerrero apache acercándose. El odio y el miedo, pasados de generación en generación, chispearon entre ellos, envenenando el aire. Taza se detuvo a una distancia segura, levantando lentamente las manos vacías. Su cuerpo no transmitía sumisión, sino una súplica silenciosa. Su mirada fija en el mexicano, tratando de comunicar la urgencia que trascendía la guerra y la sangre. Mateo le gritó una orden en español para que se fuera, el arma subiendo ligeramente. La vida de Taza pendía de un hilo, dependiendo de la comprensión de un hombre al que le habían enseñado a odiarlo. En lugar de retroceder, Taza bajó una de sus manos y señaló un pequeño rebaño de cabras en un corral. Luego se señaló a sí mismo e hizo un gesto de acunar a un bebé en sus brazos, un movimiento universal que no necesitaba traducción. Pronunció una sola palabra, su voz ronca rompiendo el tenso silencio: leche. El ranchero frunció el ceño, la confusión luchando contra el odio. Sus ojos examinaron a Taza y vieron algo que no esperaban. No la furia de un invasor, sino la angustia de un padre. La mirada de Mateo se desvió por un instante hacia una pequeña cruz de madera en la cima de una colina cercana. La rabia en su rostro se deshizo, reemplazada por una máscara de tristeza profunda y compartida. Bajó el arma
Si te está gustando esta historia, compártela o deja tu comentario para apoyar más relatos como este. Mateo no hizo ningún gesto para que Taza se acercara. La desconfianza era un abismo demasiado profundo para ser cruzado con un solo acto de comprensión. En cambio, el ranchero entró en su casa y regresó con un odre de cuero limpio. Caminó hasta el corral, ordeñó una de sus cabras con manos firmes y eficientes y llenó el recipiente. Durante todo el proceso, no miró a Taza, como si reconocer la presencia del apache fuera una traición a sus propios muertos. Después de atar el odre, lo colocó sobre una piedra lisa a medio camino entre los dos hombres y retrocedió al porche de su casa, la escopeta de nuevo en sus manos, un centinela de su dolor. Taza avanzó, tomó la leche y antes de darse la vuelta, sacó de su bolsa una punta de flecha de obsidiana, perfectamente tallada. La depositó en la misma piedra, un pago silencioso de guerrero a guerrero, un reconocimiento de que ambos eran hombres forjados por la misma tierra violenta. El viaje de regreso fue diferente. El peligro era el mismo. Cada roca y cada sombra podían esconder a un patrullero mexicano. Pero el paisaje interior de Taza había cambiado para siempre. El peso del odre en su espalda era un recordatorio constante del encuentro en el rancho. La imagen del rostro de Mateo, el dolor crudo en sus ojos y la breve mirada en dirección a la colina, atormentaba sus pensamientos. Por primera vez, Taza vio a su enemigo no como un monstruo sin rostro, una caricatura para ser odiada, sino como un reflejo de sí mismo. Un hombre que también lo había perdido todo. Esta percepción no borró la rabia ni el recuerdo de la masacre de su familia, pero la complicó, introduciendo una disonancia en su alma. El odio, que durante tanto tiempo había sido su compañero más leal y su única fuente de fuerza, ahora parecía una carga pesada y sin sentido. Estaba volviendo a casa no solo con sustento para Luz, sino con una peligrosa herejía, la semilla de la empatía. Su regreso al campamento fue recibido con un silencio que, esta vez, contenía más admiración que juicio. La mujer que había cuidado de Luz se la devolvió a Taza con una rara sonrisa, y el alivio que inundó al guerrero al ver a la niña sana y salva fue tan abrumador como cualquier victoria en batalla. Con la leche del ranchero, Luz comenzó a florecer. Sus mejillas ganaron color, sus miembros fuerza. Para el resto de la tribu, el éxito de la misión imposible de Taza fue una prueba irrefutable de que el Gran Espíritu quizás guiaba sus pasos por un camino que ellos no podían entender. Ya no era un paria, sino un enigma, un guerrero cuya compasión había resultado ser una herramienta de supervivencia tan potente como su rifle. En las semanas siguientes, una paz frágil se instaló. Luz aprendió a gatear sobre una piel de venado. Su risa ocasional, un sonido extraño y hermoso que comenzaba a tejerse en el tapiz de la vida del clan. La tranquilidad fue destrozada una tarde polvorienta por la llegada de un explorador. El joven guerrero se desplomó de su caballo, el cuerpo cubierto de sudor y sangre de una herida en el hombro. Sus palabras salieron apresuradas, tropezando con el pánico. Federales, una patrulla completa, barriendo el cañón al este, destruyeron la ranchería de Chato. No dejaron a nadie vivo. La noticia cayó como una piedra en el centro del campamento, esparciendo olas de miedo. La venganza por un ataque apache reciente había llegado, ciega y brutal. Inmediatamente, la paz se deshizo, reemplazada por una urgencia febril. Los guerreros prepararon sus armas, las mujeres comenzaron a empacar provisiones esenciales y el sonido del llanto de niños asustados resonó entre las tiendas. Taza apretó a Luz contra su pecho, el calor de su cuerpo un contraste flagrante con el hielo que se formaba en su estómago. El mundo de odio del que había intentado protegerla estaba a punto de derribar su puerta. Bajo el liderazgo del jefe del clan,
se movieron como espectros bajo el manto de la noche, abandonando su hogar en una huida silenciosa y desesperada. El destino era un antiguo refugio, un enredo de grietas rocosas conocido como el Cañón de las Sombras, un lugar que confundía a los perseguidores y ofrecía innumerables escondites. La marcha fue una prueba de nervios, cada paso dado con el cuidado de no mover una sola piedra suelta. Tasa, con Luz firmemente atada a su pecho, sentía cada latido del pequeño corazón. Contra el suyo, una frágil ametralladora de vida en medio de un mundo que exigía silencio absoluto. Se movía con la agilidad de siempre, pero su atención estaba dividida. Una parte de su mente rastreaba los sonidos distantes de los perseguidores. El relincho de un caballo, una orden gritada en español, mientras que la otra se concentraba en mantener a Luz tranquila y segura, protegiéndola del frío y del miedo que flotaba en el aire como una niebla venenosa. Se apretujaron en una cueva profunda y oscura, docenas de cuerpos amontonados, el calor y el olor a miedo llenando el espacio confinado. Afuera, los sonidos de los soldados se volvían más nítidos, sus voces resonando en las paredes del cañón. Un silencio mortal, tenso y frágil, reinaba entre los apaches. Cada respiración era contenida, cada movimiento evitado. Fue en ese silencio absoluto que ocurrió lo impensable. Inquieta por la presión de los cuerpos y el ambiente opresivo, Luz soltó un gemido, un pequeño sonido que se transformó en un llanto contenido. En el silencio de la cueva, el sonido fue una explosión. Tasa actuó instantáneamente, acunándola, susurrando palabras tranquilizadoras, tratando de ahogar el sonido contra su hombro. Pero era demasiado tarde. En la oscuridad no podía ver los rostros, pero sentía los ojos de todo su pueblo ardiendo en su dirección. Eran miradas de puro terror que rápidamente se transformaron en una furia acusadora. La profecía de Nalin se había hecho realidad. Una sombra se destacó de las otras en la oscuridad y Tasa sintió una mano en su brazo. Era la mano de un guerrero que conocía desde la infancia, un hombre cuya propia familia estaba acurrucada a pocos metros de distancia. «Haz que se calle, Tasa», susurró el hombre. La voz tensa y áspera con un pánico contenido. «Silencia a la niña. Ahora». La palabra silenciar flotó en el aire frío de la cueva, cargada de un significado terrible e inequívoco. No era una sugerencia, era una orden nacida del miedo más primario, el instinto de proteger a la propia prole a cualquier costo. Es su vida o la de todos nosotros. ¿Qué eliges, hermano? Los otros guerreros se movieron sutilmente, formando un círculo tenso alrededor de Tasa. Sus cuerpos una muralla de desesperación. No eran monstruos, eran padres y esposos aterrorizados, acorralados por la lógica cruel de la supervivencia, listos para sacrificar una vida para salvar a muchas. Afuera, una voz en español gritó una orden aterradoramente cercana. El llanto de Luz aumentó, un faro sonoro en la oscuridad. Tasa miró los rostros desesperados de su gente, luego el pequeño rostro contorsionado por el miedo en sus brazos. En ese instante, el ciclo de odio y venganza que lo había definido durante tanto tiempo se rompió dentro de él. Ya no veía enemigos, ni en sus brazos ni a su alrededor. Solo veía el miedo. Con un movimiento que sorprendió a todos, se soltó del guerrero y caminó hacia Nalin. Sin una palabra, puso a la niña temblorosa en los brazos. El toque fue una transferencia de responsabilidad, de esperanza, de todo lo que importaba. Besó la frente de Luz, una bendición y un adiós. Luego, se dio la vuelta, desenvainó su cuchillo de guerra y en lugar de volverse hacia la niña, enfrentó la entrada de la cueva. Una paz terrible se instaló en su rostro. Y entonces soltó un grito de guerra. No fue un sonido de odio o furia, sino un rugido de puro sacrificio, un sonido arrancado
de las profundidades de la tierra, de su pueblo y de su amor recién descubierto. El grito explotó en la quietud del cañón, un trueno que sacudió las piedras y atrajo la atención de cada soldado mexicano. Taza irrumpió desde la boca de la cueva como una flecha disparada en la oscuridad, una silueta solitaria contra la pálida luz de la luna. Inmediatamente se desató el caos. Gritos en español, el crujido seco de docenas de rifles disparando y el zumbido mortal de balas cortando el aire y rebotando en las paredes rocosas. No corrió para esconderse. En cambio, se expuso deliberadamente por un instante, lo suficiente para que cada soldado lo viera como la única y verdadera amenaza, el objetivo principal de su venganza. En ese momento, él era el escudo, no solo de nombre, sino de alma. La carnada había sido mordida. Con los soldados pisándole los talones, Taza se sumergió en las entrañas del cañón, su cuerpo moviéndose con una velocidad y agilidad que los hombres a caballo no podían igualar en ese terreno traicionero. No huía para salvarse a sí mismo. Estaba alejando a la muerte de aquellos a quienes amaba. Cada salto sobre una grieta, cada escalada apresurada por una pared empinada, era un acto calculado para atraer a la patrulla más y más profundo en el laberinto de piedra, lejos de la cueva que ahora albergaba un silencio absoluto. Una bala rasgó la carne de su hombro, un dolor ardiente que apenas registró. Su mente estaba enfocada en un único pensamiento, el sonido del llanto de Luz, que ahora había sido reemplazado por el rugido de los rifles de sus enemigos. Estaba cambiando un sonido por otro y el intercambio le pareció justo. La persecución culminó en un desfiladero estrecho, un callejón sin salida que Taza había elegido deliberadamente. Allí, sin tener a dónde correr, se dio la vuelta para luchar. Herido y superado en número, se convirtió en una fuerza de la naturaleza, usando el terreno a su favor con una inteligencia salvaje. Luchó no como un soldado en una batalla, sino como un padre protegiendo su nido. Cada golpe de su cuchillo, cada movimiento de su cuerpo era impulsado por una única imagen, el rostro de Luz. Cuando los primeros soldados entraron en el desfiladero, usó su fuerza restante para empujar una pila de rocas inestables sobre ellos. Una cascada de rocas y polvo se derrumbó, bloqueando el paso, sembrando el caos y la confusión entre los mexicanos. En medio del pandemonio, gravemente herido y con la sangre brotando de múltiples heridas, Taza usó la distracción para desaparecer en una grieta, su cuerpo finalmente cediendo al agotamiento y al dolor mientras la oscuridad lo envolvía. En la cueva, el sonido de la batalla y del derrumbe fue seguido por un silencio que era más aterrador que cualquier grito. La tribu esperó, atrapada en un limbo de miedo y esperanza. Los minutos se convirtieron en horas. Nadie sabía si Taza estaba vivo o si su sacrificio había sido en vano. En el centro de aquel tenso silencio, Nalin seguía sosteniendo a Luz. La niña, exhausta, se había dormido en sus brazos. La anciana miró el pequeño rostro sereno, los rasgos mexicanos que antes la habían repelido, y sintió un cambio profundo dentro de sí. El calor del cuerpo de la niña contra el suyo era un testimonio de la vida que Taza había valorado más que la suya propia. Finalmente entendió la lección que el guerrero había intentado enseñar, que el coraje no se mide solo por la capacidad de quitarle la vida a un enemigo, sino por la fuerza de preservar la inocencia, sin importar su origen. En ese momento, Luz dejó de ser la hija del enemigo. Se convirtió en la hija del clan, consagrada por la sangre de un héroe. Cuando la pálida luz del amanecer finalmente se infiltró en el cañón y los exploradores confirmaron que los soldados se habían marchado, la tribu emergió de las sombras, pero no huyeron.
liderados por el mismo guerrero que le había ordenado a Taza que silenciara a la niña, se formó un grupo de búsqueda. Siguieron el rastro de la persecución, las huellas de los mocasines de Taza entrelazadas con las pesadas marcas de las botas de los soldados, una danza de muerte grabada en el polvo. La escena del derrumbe era un testimonio de la astucia y desesperación de Taza. Fue allí, siguiendo un rastro de sangre que manchaba las piedras, donde lo encontraron, caído en una grieta, su cuerpo destrozado, la respiración débil, pero vivo. Con una reverencia y un cuidado que contrastaban violentamente con la hostilidad de la noche anterior, sus hermanos de guerra lo levantaron y lo llevaron de regreso, su rescate, un acto silencioso de penitencia y gratitud. La recuperación de Taza fue lenta, un viaje de regreso desde las fronteras de la muerte. Pero, esta vez, no estaba solo en su lucha. Su lecho de curación se convirtió en el centro del campamento. Nalin, la anciana que lo había desafiado, ahora era su principal cuidadora, usando su vasto conocimiento de hierbas para tratar sus heridas y combatir la fiebre. Sus suaves toques, una confesión su error. Mientras Taza luchaba por vivir, Luz era acunada en los brazos de todo el clan. Las mujeres se turnaban para alimentarla y consolarla. Los hombres la observaban con un cariño protector, y los niños la incluían en sus juegos. Ya no era la niña del enemigo, sino la hija del escudo, un símbolo vivo del sacrificio que los había salvado y de la lección que él les había enseñado. El acto de valentía de Taza no solo había desviado a la patrulla mexicana, había redefinido los lazos de su propia comunidad, sanando heridas más profundas que cualquier bala podría infligir. Cuando Taza finalmente emergió de la niebla de dolor y fiebre, lo primero que notó no fue el techo de su propio refugio, sino el interior de la tienda de Nalin, el lugar más respetado del campamento. La luz era suave, filtrada a través de la piel de gamo, y el aire estaba impregnado con el olor de hierbas curativas. La anciana estaba sentada a su lado, moliendo raíces en una piedra, y en su regazo, jugando con una pluma, estaba Luz, saludable, segura y sonriendo. Al ver que Taza estaba despierto, la niña emitió un sonido de alegría, un pequeño balbuceo que para el guerrero fue más poderoso que cualquier canto de victoria. Nalin se acercó y le ofreció una jícara de agua fresca. Sus ojos ya no contenían juicio, solo un profundo e inquebrantable respeto. En ese momento, Taza supo que su apuesta desesperada no solo los había salvado a todos, sino que también le había devuelto un lugar en su comunidad, un lugar que ahora se definía no por la venganza, sino por la compasión. Algunas semanas después, cuando Taza ya podía sentarse junto al fuego central, con el cuerpo aún débil pero el espíritu sereno, Nalin convocó a todo el clan. Con Luz en sus brazos, la anciana se levantó ante su pueblo. Su voz, que antes había condenado a la niña, ahora la exaltaba. Contó la historia del sacrificio de Taza, de cómo un acto de amor por una vida enemiga había protegido todas las vidas apaches. Llegó a nosotros como un susurro en el desierto, un presagio que temíamos, declaró Nalin, su voz resonando en la noche estrellada. Pero el corazón de un guerrero vio la verdad. No es una carga, sino una bendición. Por la sangre del sacrificio y por el amor que la protegió, la declaro hija de nuestro clan. Su nombre será Luciandé, la luz del pueblo. Un murmullo de aprobación recorrió a la multitud, sellando el destino de la niña y la transformación de toda la tribu. La vida en el campamento encontró un nuevo ritmo, más suave y cohesionado que antes. El liderazgo de Taza ya no era cuestionado, era reverenciado. Se convirtió en un consejero, un hombre cuya sabiduría era buscada tanto como su fuerza en batalla. Pero su papel más importante era el de padre.
Pasaba horas con Lucien D, enseñándole a reconocer los cantos de los pájaros y a identificar las huellas de los animales en la arena. Nalin, a su vez, se había convertido en la abuela que la niña nunca tuvo, contándole las antiguas historias del pueblo apache bajo las estrellas. Los tres formaron una familia improbable, forjada en el fuego de la adversidad. El guerrero que reaprendió a amar, la matriarca que reaprendió a confiar, y la niña que con su simple existencia les había enseñado a ambos la lección más importante de todas. Eran la prueba viviente de que incluso en el desierto más implacable, la semilla de la compasión podía echar raíces y florecer. En una noche tranquila, mientras observaba a Nalin acunar a Lucien D para dormir, Tasa tocó las cicatrices que marcaban su cuerpo. Ya no eran solo recordatorios de la violencia y la guerra, ahora contaban una historia de sacrificio, redención y amor. Los fantasmas de su primera esposa e hijo todavía lo visitaban en sus sueños, pero su presencia ya no era un tormento que clamaba por venganza. En cambio, eran presencias amables que parecían dar su bendición al nuevo propósito que él había encontrado. Finalmente, entendió que la verdadera fuerza de un guerrero no residía en su capacidad para destruir a sus enemigos, sino en su valentía para proteger la vida, sin importar su origen. Al salvar a Luz, no había traicionado la memoria de su familia. La había honrado de la manera más profunda posible, transformando su dolor en un legado de esperanza y rompiendo el ciclo de odio que casi lo había consumido por completo. 10 inviernos después, el desierto de Sonora permanecía igual, una tierra de belleza austera y peligros latentes. Pero en el campamento apache, Chiricahua, una generación crecía en una paz que sus padres apenas conocían. Una joven de rasgos mexicanos y corazón apache, conocida por todos como Lucien D, se sentaba junto a una Nalin ya encorvada por la edad, aprendiendo las historias sagradas y los secretos de las estrellas. Se movía con la gracia de su pueblo adoptivo, pero sus ojos contenían la sabiduría de 2 culturas, un puente viviente sobre un abismo de odio antiguo. Desde lejos, un líder de cabellos canosos y rostro sereno la observaba. Tasa, el escudo, ya no cargaba el peso de la venganza. En su mirada solo había la luz suave de la esperanza, el orgullo de un padre que veía en su hija no el recuerdo de una guerra, sino la promesa de un futuro donde la verdadera fuerza de un pueblo se mide por la grandeza de su compasión. La historia de Tasa y Lucien D es un poderoso testimonio de que, incluso en las circunstancias más sombrías, un único acto de compasión puede alterar el curso del destino y sanar las heridas de una comunidad entera. Es una lección sobre la resiliencia del espíritu humano y la valentía necesaria para romper los ciclos de odio que se nos enseñan. Si esta trayectoria te inspiró, suscríbete al canal, comparte para ayudar a que más personas conozcan historias de superación y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando. Queremos saber hasta dónde logra llegar el susurro de esperanza del desierto. Muchas gracias por tu audiencia y por conectar con este relato.